En 1915, la guerra cruzó un umbral oscuro. No era una bala ni una bomba. Era el aire mismo, transformado en un tormento químico diseñado para asfixiar, quemar y deshumanizar. Veremos cómo, en un solo día, un gas verdoso transformó el campo de batalla en un infierno de asfixia, marcando un punto de no retorno para la guerra moderna. Descubrirás la oscura ingeniería detrás de agentes como el gas mostaza, diseñado no solo para herir, sino para desfigurar y prolongar un sufrimiento inimaginable. Entenderás la paradoja de la primera prohibición mundial, un intento desesperado por detener el horror, que sin embargo, dejaba abierta la puerta a su producción masiva. Esto es solo el principio de una historia donde la barbarie chocó con la moralidad. Empezamos. Desde el momento en que el viento arrastró las primeras nubes venenosas sobre las trincheras del frente occidental, la humanidad entendió el horror de una nueva arma. No fueron balas ni metralla, sino el sigiloso ataque químico lo que marcó un antes y un después en la barbarie bélica. Hablamos de las armas químicas, una categoría de armamento diseñada no solo para matar, sino para infligir un sufrimiento atroz, una agonía que deshumaniza el conflicto y viola cada principio de la guerra civilizada. Para entender qué son estas armas, debemos retroceder a ese primer alarido de terror. En 1915, en Ypres, las fuerzas alemanas desataron cloro contra las tropas aliadas. No era un arma convencional, era un gas verdoso, asfixiante, que inundaba los pulmones y ahogaba a los soldados en su propio aliento. Aquel día, la guerra cruzó un umbral. Aquello no era un error de cálculo, sino una nueva estrategia deliberada de terror y devastación masiva. Esta experiencia, junto al posterior despliegue de agentes como el fosgeno, de acción pulmonar tardía y letal, o el gas mostaza, un agente vesicante que provocaba quemaduras horribles en piel, ojos y pulmones, impulsó la necesidad urgente de una prohibición. El Protocolo de Ginebra de 1925 fue la primera respuesta internacional, prohibiendo el uso de estos agentes químicos en la guerra, aunque sin proscribir su posesión. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Fue un paso vital para definir y comenzar a contener el concepto de armas químicas. Pero la historia de estas armas no se detuvo en las trincheras. La Guerra Fría trajo una carrera armamentista silenciosa y escalofriante. Científicos desarrollaron agentes neurotóxicos de extrema letalidad, como el tabún y el sarín, serie G, y el devastador VX, serie V. Estas sustancias actúan inhibiendo la acetilcolinesterasa, una enzima crucial para el sistema nervioso, provocando parálisis, convulsiones y la muerte en minutos. Aunque su desarrollo fue masivo y su capacidad destructiva inmensa, su uso a gran escala fue, afortunadamente, limitado gracias a las prohibiciones existentes y al temor a una escalada global. Sin embargo, su mera existencia y la amenaza que representaban consolidaron su estatus como armas de destrucción masiva, no solo por su impacto, sino por la lógica de disuasión que generaron. El verdadero pilar de la prohibición global llegó con la Convención sobre Armas Químicas, que entró en vigor en 1997. Nacida de la esperanza post-Guerra Fría, esta convención no solo prohíbe el uso, sino también el desarrollo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de estas armas. Su objetivo es la destrucción total de los arsenales existentes y la verificación internacional de esta eliminación, bajo la supervisión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Este tratado es la columna vertebral de por qué estas armas son, inequívocamente, ilegalizadas hoy día. Sin embargo, la prohibición no ha significado su erradicación total. La sombra de estas armas persiste, y su uso, aunque criminal, ha resurgido. El ataque de Al-Abja en 1988, donde el régimen de Saddam Hussein empleó gas mostaza y agentes nerviosos contra su propio pueblo, fue una de las más flagrantes violaciones, dejando miles de civiles muertos. Décadas después, en Siria, ataques con sarín y cloro han vuelto a pisotear la norma internacional. Más recientemente, el agente Novichok, un neurotóxico de diseño sofisticado, apareció en el intento de asesinato de Sergei Skripal, demostrando que la transgresión de esta prohibición no es cosa del pasado. Estos incidentes subrayan porque la lucha contra las armas químicas no es un capítulo cerrado, sino una vigilancia constante y una lucha activa para hacer cumplir una de las normas más esenciales del derecho internacional. La historia de la humanidad está marcada por la búsqueda constante de ventajas en el conflicto, pero pocas invenciones han cruzado tan universalmente la línea de la barbarie como las armas químicas. Su existencia y uso representan una afrenta directa a la ética de la guerra y la supervivencia civil, provocando un repudio global que ha cristalizado en uno de los regímenes de prohibición más robustos del derecho internacional. Como nos recuerdan los ecos de Al-Abja, Siria y el agente Novichok, estas sustancias no son reliquias del pasado, sino amenazas persistentes que exigen una vigilancia y una comprensión profunda. En su esencia, las armas químicas son sustancias tóxicas diseñadas con un propósito único y siniestro: causar muerte o incapacitación a gran escala mediante sus propiedades químicas.
Su irrupción masiva en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. El impacto devastador de agentes como el cloro, liberado por primera vez en Ypres en 1915, provocó una agonía indescriptible, asfixiando a miles de soldados y dejando una cicatriz moral imborrable. Esta experiencia visceral impulsó la primera gran medida internacional para frenar su uso, el Protocolo de Ginebra de 1925. Un hito inicial en el largo camino hacia la erradicación de las armas químicas que, aunque no las prohibía completamente, sí vetaba su uso en la guerra. Los agentes de la Gran Guerra representaron la primera generación de estas armas químicas, brutales en su simplicidad. El cloro, un gas amarillento verdoso, atacaba el sistema respiratorio, causando ahogamiento por edema pulmonar. Poco después, el fosgeno, un gas incoloro con olor a heno rancio, emergió como un asfixiante aún más letal, cuyos efectos tardíos podían no manifestarse hasta horas después de la exposición, engañando a las víctimas y aumentando su letalidad en el campo de batalla. Pero fue el gas mostaza, un agente vesicante o blistering agent, el que se convirtió en sinónimo del horror químico. Con una latencia de varias horas, este líquido aceitoso y persistente causaba quemaduras severas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, provocando ceguera temporal o permanente, ampollas masivas y un sufrimiento prolongado. La química de estas armas químicas de primera generación, basada en la reactividad directa con tejidos biológicos, era relativamente sencilla. Pero sus efectos en la carne humana resultaron catastróficos, justificando plenamente su posterior prohibición. La Guerra Fría, un periodo de constante tensión y carrera armamentística, propició el desarrollo de una nueva y aterradora categoría de armas químicas, los agentes nerviosos. Estos compuestos, incoloros e inodoros, fueron diseñados para ser infinitamente más letales que sus predecesores. Surgieron dos series principales, la serie G, con agentes como el tabún, Ga, y el sarín, GB, y la serie V, ejemplificada por el VX. Su mecanismo de acción es sofisticado y mortal, inhiben la enzima acetilcolinesterasa, esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Al bloquear esta enzima, se produce una acumulación incontrolada de acetilcolina, llevando a espasmos musculares incontrolables, convulsiones, parálisis y, finalmente, la muerte por asfixia o paro cardíaco. La extrema letalidad de estas armas químicas de segunda generación, desarrolladas masivamente por las superpotencias, significó que, a pesar de su existencia en vastos arsenales, su uso en conflicto se mantuvo limitado, en gran parte debido al tabú y las prohibiciones internacionales que ya comenzaban a tomar forma. El verdadero pilar central de la prohibición global de las armas químicas llegó tras el fin de la Guerra Fría con la Convención sobre Armas Químicas, CAQ o CWC por sus siglas en inglés. Originada en la década de 1980 y finalmente abierta a la firma en 1993, entró en vigor en 1997. Este tratado integral superó al Protocolo de Ginebra al prohibir no solo el uso, sino también el desarrollo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de cualquier tipo de armas químicas. Sus objetivos son ambiciosos, la prohibición total, la destrucción verificable de todos los arsenales existentes y un régimen de verificación internacional riguroso. Para hacer cumplir esta norma, se estableció la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, el organismo ejecutor que ha supervisado la eliminación de más del 99% de las existencias declaradas de armas químicas a nivel mundial, estableciendo una barrera casi infranqueable contra su proliferación y uso. A pesar del marco robusto de la Convención sobre las Armas Químicas, la historia reciente lamentablemente registra casos de uso y violaciones flagrantes contra las armas químicas. El ataque de Al-Arja en 1988, aunque anterior a la entrada en vigor de la Convención sobre las Armas Químicas, sigue siendo un testimonio escalofriante del potencial destructivo del gas mostaza y los agentes nerviosos empleados por Saddam Hussein contra su propio pueblo, una transgresión que la Convención busca evitar a toda costa. Décadas después, en Siria, en pleno siglo XXI y con la Convención sobre las Armas Químicas en vigor, se presenciaron múltiples ataques con sarín y cloro, que pisotearon descaradamente la norma internacional y la prohibición de las armas químicas, dejando miles de víctimas y demostrando la fragilidad de la paz química. Más recientemente, la aparición del agente Novichok, un neurotóxico de diseño sofisticado desarrollado en la Unión Soviética durante la Guerra Fría, en el intento de asesinato de Sergei Skripal en 2018, es un recordatorio sombrío de que la transgresión de esta prohibición no es una reliquia, sino una amenaza viva que continúa desafiando la seguridad global. Estos incidentes, lejos de ser aislados, subrayan la necesidad imperante de reforzar la prohibición contra las armas químicas. Frente a estas amenazas, la ciencia juega un papel crucial, no solo en la comprensión y el desarrollo de estas sustancias, sino también en su detección y la mitigación de sus efectos. Los desafíos científicos de detección de las armas químicas son enormes.
Métodos avanzados de identificación química, como la espectrometría de masas y la cromatografía de gases, son herramientas esenciales para analizar muestras ambientales o biológicas, identificar la huella molecular de un agente y determinar su origen. La química forense se ha convertido en una disciplina clave en la investigación de ataques, permitiendo a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y a los equipos de expertos atribuir responsabilidades y fortalecer el régimen de no proliferación. Paralelamente, la investigación en contramedidas ha llevado al desarrollo de antídotos específicos para agentes nerviosos, como la atropina y las oxinas, que pueden revertir algunos de sus efectos si se administran a tiempo. Además, los equipos de protección personal, como las máscaras antigas y los trajes de protección HAZMAT, han evolucionado para ofrecer una defensa vital contra estas armas químicas en caso de exposición. La erradicación de las armas químicas no termina con su prohibición, requiere un complejo y peligroso proceso de destrucción. El desmantelamiento de arsenales existentes es una de las tareas más críticas y científicamente exigentes supervisadas por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Países como Siria y Libia han sido escenarios de operaciones masivas, donde ingenieros, químicos y logísticos trabajan en entornos de alto riesgo para neutralizar de forma segura y permanente toneladas de agentes químicos y sus precursores. Los retos son inmensos, desde la seguridad del transporte hasta la elección de tecnologías de destrucción ambientalmente seguras, como la hidrólisis o la incineración a alta temperatura. Asegurar la destrucción completa y verificable es fundamental para mantener la confianza en el régimen de prohibición de las armas químicas, garantizando que ninguna sustancia pueda ser desviada o reutilizada para fines nefastos. Mirando hacia el futuro, la prohibición de las armas químicas se enfrenta a riesgos emergentes y a la constante necesidad de adaptación. La amenaza del terrorismo químico sigue siendo una preocupación latente, ya que actores no estatales podrían intentar adquirir o desarrollar estas sustancias. Además, el avance de la química y la biotecnología plantea el desafío de las nuevas sustancias, algunas con potencial de doble uso. La investigación de nuevas sustancias con fines lícitos también podría, de manera inadvertida o malintencionada, crear precursores o análogos de armas químicas. La vigilancia constante, la adaptación de los protocolos de verificación y la cooperación internacional siguen siendo esenciales para anticipar y contrarrestar estas nuevas amenazas, asegurando que el tabú contra las armas químicas perdure y se fortalezca en un mundo en constante cambio. La lucha contra estas armas es, sin duda, una de las batallas más esenciales por la humanidad. El legado de las armas químicas no es meramente un capítulo oscuro en la historia militar, sino una cicatriz persistente en la conciencia global, una que nos obliga a recordar y a actuar. Desde el cloro asfixiante que rasgó los cielos de Ypres, pasando por el gas mostaza que quemaba la piel y los pulmones, hasta los agentes nerviosos de última generación como el sarín, el VX o el Novichok. Estas sustancias tóxicas han grabado en la memoria colectiva una lección brutal, la crueldad inherente a su diseño, destinado a infligir un sufrimiento indiscriminado y a gran escala, trascendiendo la lógica del combate convencional. Su recuerdo es un monumento al dolor, a la deshumanización y a la capacidad de la ciencia para ser doblegada al servicio de la destrucción más abyecta. La devastación observada en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial impulsó el primer intento formal de contener su horror con el Protocolo de Ginebra de 1925, que, aunque limitado al uso y no a la posesión, sembró la semilla de la prohibición. Sin embargo, fue la Convención sobre Armas Químicas, CAQ, de 1997, con sus 193 estados parte y el mandato inquebrantable de la OPAC, la que erigió un muro legal y ético casi inexpugnable contra las armas químicas. Este tratado no solo prohibió su desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento y transferencia, sino que exigió la destrucción de arsenales masivos que, durante la Guerra Fría, amenazaron con aniquilar a poblaciones enteras. Este logro es monumental, bajo la estricta verificación de la OPAC, más del 98% de los arsenales de armas químicas declarados han sido eliminados de forma segura, un testimonio inequívoco de la voluntad internacional. A pesar de este éxito sin precedentes, la historia reciente nos recuerda la fragilidad de este tabú y el riesgo latente que las armas químicas aún representan. Los crímenes contra la humanidad perpetrados en Al-Abha, donde el régimen de Saddam Hussein liberó agentes como el gas mostaza, costando la vida a cerca de 5.000 personas, y los repetidos ataques en Siria con sarín y cloro en pleno siglo XXI, junto con el uso del agente Novichok en intentos de asesinato, son recordatorios sombríos de que la amenaza es persistente. Cada violación no solo reabre heridas históricas profundas, sino que desafía el pilar de un orden internacional basado en la proscripción de estas armas de destrucción masiva. Estos incidentes, aunque aislados, subrayan la vital importancia de la OPAC y la cooperación internacional para la detección forense y la rendición de cuentas. La lucha contra las armas químicas es, por tanto, una batalla continua, no solo legal o militar, sino fundamentalmente moral y científica.
Requiere una vigilancia química forense implacable, una adaptación constante a las nuevas amenazas, sean estas el resurgimiento de agentes conocidos o el potencial de nuevas sustancias de doble uso, y una cooperación internacional inquebrantable. El desarrollo de antídotos y equipos de protección, junto con la sofisticación de los métodos de identificación, son parte esencial de esta defensa. El legado más profundo de las armas químicas es, quizás, la ineludible obligación de la humanidad de mantener viva la prohibición, protegiendo así las vidas que estas armas están diseñadas para destruir y fortaleciendo un tabú que, más que ninguna otra norma, representa la promesa de un futuro menos cruel y más humano. La persistencia de este consenso global es nuestra última defensa contra el horror que ya conocemos. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.